Corren más rápido. Saltan más alto. Llegan más lejos. Siempre nos han fascinado los movimientos perfectos de los atletas. Antes nos contentábamos con admirar el poderío de sus cuerpos. Hoy sabemos que es en la cabeza de los atletas donde debemos buscar el secreto de sus hazañas. Hoy ya no podemos disociar el cuerpo de la mente. El entrenamiento mental, el físico y el técnico deben estar sincronizados y ser coherentes. Científicos y entrenadores de todo el mundo investigan el cerebro de los deportistas para que vayan cada vez más rápido, más alto y más lejos. Hemos hecho grandes progresos, gracias al trabajo de los neurocientíficos, para descubrir cómo trabaja y cómo funciona el cerebro. Los campeones de ayer ganaban con la fuerza de sus músculos, pero los futuros dioses de los estadios triunfarán gracias a las neuronas. Ahora hay un margen de mejora extraordinario. Estamos trabajando con la mente cognitiva, con la asimilación de información y con la inteligencia. Los atletas han encarnado siempre el espíritu de una humanidad triunfante, orgullosa de explotar los extraordinarios recursos del cuerpo humano y de llevarlo hasta sus límites. Pero ahora asistimos a una evolución sin precedentes en la historia. Hasta el día de hoy, cada generación ha superado a la anterior. Pero desde los años 80 nos cuesta cada vez más batir los récords ya registrados. El 21 de febrero de 1983, en Donetsk, el ucraniano Sergei Bubka fue el primer pertiguista del mundo que superó la mítica barrera de los 6,15 metros. Durante más de 20 años, nadie consiguió destronarlo. 20 años durante los cuales cada día un joven pertiguista francés trabajó incansablemente para ocupar algún día el puesto de su ídolo. Lo va a intentar con los 6,16. Intentará batir el récord del mundo de Sergei Bubka. Renaud Lavillenie podría pasar a la historia del salto con pértiga delante de nuestros propios ojos y dentro de unos instantes. Renaud Lavillenie ha iniciado la carrera para su primer intento. ¿Lo superará? ¡Sí! Acaba de batir el récord del mundo al primer intento. ¡Es increíble! ¡Increíble! Renaud Lavillenie lo ha conseguido en el primer intento. Miren cómo Sergei Bubka aplaude de pie y muy emocionado. Es un momento histórico para el atletismo, para Renaud Lavillenie y sin duda para el atletismo francés. ¡Es increíble! 20 años de entrenamiento para un momento histórico. 20 años para superar los límites de una disciplina que creíamos que había llegado a su punto máximo. 20 años de entrenamiento para conseguir un simple centímetro de diferencia. ¿Serán necesarios 20 años más para volver a ganar unos cuantos milímetros? Aún es posible batir récords. Lo hemos visto con Renaud Lavillenie, que podría batirlo de nuevo. Cada vez nos acercamos más al máximo potencial, pero siempre queda un escalón que cada vez es más pequeño. Para superar ese último escalón, los entrenadores y los preparadores saben que es necesario renovar en profundidad sus métodos y enfoques. Ahora que el cuerpo parece haber revelado todos sus secretos, se centran en la cabeza de los atletas para fabricar a los nuevos Bubka, Lavillenie o Galfion. El 50 o el 60% del salto tiene lugar al principio de la pista, con el primer paso. Es la cabeza la que determina desde el principio, antes de realizarlo, si va a ser un buen salto. Primero intentamos visualizarlo porque todo sucede muy deprisa. Lo imaginamos a cámara lenta en nuestra cabeza, con los ojos abiertos, los ojos cerrados y todo mentalmente. Cada atleta debe entender cómo funciona su cerebro. No hay un salto que se parezca a otro. No hay una carrera de aproximación que se parezca a otra. En la competición de alto nivel, comprender cómo funciona su mente es la clave para marcar la diferencia. Están surgiendo nuevos laboratorios que combinan el entrenamiento deportivo avanzado con los últimos descubrimientos científicos.
Yo creo que el atleta del futuro será muy diferente. Cambiará primero el cometido de la ciencia respecto al papel del cerebro en el rendimiento. Y segundo, la tecnología, que nos ayudará a sacar el máximo de los atletas. El atleta del futuro tendrá el mismo aspecto que el actual, pero su forma de enfocar el entrenamiento y la competición será diferente. Pero, ¿qué sabe la ciencia del cerebro de los atletas? ¿Esconderán más allá de sus músculos superpoderes que deban ser estudiados con más detenimiento? Esa es la hipótesis de un equipo de jóvenes neurocientíficos británicos especializados en el estudio de todo tipo de capacidades. Tras estudiar a jugadores de ajedrez y a músicos profesionales, midieron la materia gris de cinturones negros de karate para saber si los atletas de alto nivel tenían un cerebro diferente al común de los mortales. Para la neurociencia no estaba claro si entrenar durante mucho tiempo en una disciplina podría modificar la estructura del cerebro. Queríamos ver si era posible encontrar alguna diferencia en lo que concierne a la estructura cerebral entre especialistas en karate y personas que nunca habían practicado esa disciplina. Lo que descubrimos en el caso de los especialistas en karate es que eran capaces de coordinar sus movimientos. Cuando su hombro alcanza la máxima velocidad, su puño se mueve también a la máxima velocidad, de modo que en el momento del impacto todo está perfectamente sincronizado. Si usted y yo hacemos esto, lo hacemos bien y parece estar bien, pero en realidad no es eficaz. Es esa pequeña diferencia la que determina la eficacia total. Si los golpes del campeón del mundo de karate, Guillaume Torjan, son así de precisos, es porque su cerebro controla a una velocidad excepcional todos los parámetros del movimiento, hasta el punto de poner en riesgo los aparatos de medición del laboratorio. Cuando comenzamos con el experimento, queríamos que los karatecas golpearan los sensores con el brazo totalmente extendido, así, varios golpes seguidos. El problema fue que el equipo empezó a sufrir daños y estaba claro que no iba a durar mucho. Así que lo pusimos fijo, pero enseguida empezó a moverse de un lado a otro. Por tanto, tuvimos que ser más suaves a la hora de realizar los experimentos. Una vez protegido el equipo, el grupo de investigadores escaneó los cerebros de los atletas para comprobar si había diferencias estructurales entre sus cerebros y el de las personas del grupo de control. No sabíamos dónde podíamos encontrar diferencias entre los especialistas en karate y el grupo de control. Había algunas regiones del cerebro donde pensábamos que encontraríamos diferencias. Así que escogimos esas regiones, pero no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Identificamos dos regiones en concreto que conectan el cerebelo con la corteza cerebral. El cerebelo está muy implicado en la coordinación del movimiento, en la fluidez y la velocidad de los movimientos. Es una región crucial para el control de la motricidad. El análisis del cerebelo de los expertos arrojó resultados sorprendentes. Contra todo pronóstico, el cerebro no había construido nuevas redes entre las regiones implicadas en la ejecución del movimiento. Al contrario, simplificaba los circuitos neuronales y reducía el número de conexiones. Resulta desconcertante, porque cabría suponer que la excelencia debería reforzar los circuitos, pero si lo vemos de otra forma podemos decir, yo no tengo necesidad de ese circuito. Ese circuito me impide realizar mi tarea. Por tanto, la supresión o el debilitamiento del circuito me harán mejor. En el deporte de alto nivel, los reflejos son muy rápidos. Los reflejos son lo más rápido de todo. Así que al entrenar durante mucho tiempo, podemos transformar una acción que resulta complicada, que exige mucha reflexión, en un reflejo que nuestro cerebro aplica, en lugar de verse obligado a reflexionar lentamente. Los automatismos adquiridos durante una vida de entrenamiento intensivo trazan en el cerebro de los atletas configuraciones neuronales únicas y específicas de su disciplina. El experimento llevado a cabo en la Escuela Imperial de Londres muestra que a base de repetir el mismo movimiento decenas de miles de veces, cada atleta se fabrica poco a poco un cerebro a medida,
perfectamente optimizado para realizar movimientos que nunca seríamos capaces de hacer sin esfuerzo y sin dolor. A esta capacidad del cerebro de deformarse y modificarse para reforzar los automatismos, los científicos la denominan neuroplasticidad o plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para reorganizarse. Es decir, que cuando realizamos un movimiento, vamos a inducir una reorganización en las diferentes regiones del sistema nervioso, en la corteza motora primaria y en la corteza sensorial primaria, de modo que reforzamos ciertas redes en detrimento de otras. Vamos a orientarnos progresivamente por el camino más adecuado, que podría ser el más rápido o el más interesante, y de golpe vamos a mejorar en esa dirección, desechando los caminos inútiles. Por fin los científicos tenían la prueba que demuestra que el entrenamiento no da forma solo al cuerpo, también desarrolla y quizás de forma especial el cerebro. ¡Vamos! ¡Ahora! Pero seguimos sin saber por qué se necesitan esas neuronas para levantar 165 kilos. Es fundamental visualizar el éxito dentro de tu cabeza. Siempre debes intentar visualizar los movimientos antes de ejecutarlos en la tarima. Hay que estar en contacto mental con el peso que vas a levantar para poder cuantificar la fuerza que tienes que desarrollar según el peso. Da igual que sean 20 kilos, 40 kilos o 150 kilos, no importa. Eso requiere siempre unos segundos, durante los cuales intentamos reunir nuestras capacidades motrices y mentales para levantar el peso. Incluso en la halterofilia, el primer movimiento del atleta sería, por tanto, una operación mental. Para el neurofisiólogo Émeric Guillot, nos equivocamos al considerar a las disciplinas de fuerza deportes de brutos. La halterofilia requiere una movilización y un gasto energético importante, por tanto, un esfuerzo. Pero el intento comienza antes de lo que imaginamos. Comienza en el momento en el que el levantador se concentra e imagina el movimiento y las consecuencias del mismo. Percibe las sensaciones propias del movimiento, así que es como un levantamiento previo. Para comprender lo que hace el cerebro cuando el deportista imagina su movimiento, Émeric Guillot ha pedido al campeón francés de halterofilia más laureado que repita en el laboratorio el trabajo de visualización que realiza antes de levantar el peso. Autor de más de un centenar de publicaciones sobre la visualización, Émeric va a intentar comprender los mecanismos neuronales. Cuando estés listo, vamos a pedirte que visualices tu movimiento como haces normalmente en los entrenamientos o en la competición. Así podremos determinar cuáles son las regiones del cerebro que están activas cuando lo visualizas y cómo esas regiones se comunican entre sí. Así que veremos una especie de imagen de lo que hace tu cerebro cuando imaginas el movimiento. Esta nueva técnica, utilizada aquí por primera vez con un atleta de alto nivel, se llama magnetoencefalografía. 300 sensores registrarán el campo magnético producido por la actividad eléctrica de las neuronas en el cerebro. La resolución temporal de este escáner ultrapreciso permitirá también a los científicos hacer un seguimiento de su actividad cerebral al milisegundo. Una precisión imposible de conseguir con las técnicas de imagenología tradicionales. Medimos lo que está sucediendo alrededor de la cabeza. Se trata de una especie de campo magnético que creamos todos alrededor de nuestra cabeza en cada una de nuestras actividades, incluso cuando no hacemos nada. Lo difícil es reconstruir lo que ocurre en el interior de la cabeza. Aquí vemos que hay una fase de reposo y con cada pitido imagina que levanta la barra. Me coloco sobre la barra. Respiro. Intento colocar bien los pies. Realizo el primer impulso. Tiro con fuerza con los brazos. Me sitúo por debajo de la barra. Un buen tiempo a nivel de reacción a la hora de recibir la barra y vuelvo a subir.
Un instante para respirar con la barra apoyada en los hombros. Controlo la bajada. Me preparo para el impulso con las piernas. Estoy bien colocado. Un ensayo perfecto. Bueno, ya ha terminado de levantar la barra. Espero que no esté demasiado cansado. Quizás mentalmente. Lo vemos. Ya hemos terminado. El desarrollo de la imagenología médica permite analizar el funcionamiento cerebral del deportista. Antes los científicos llegaban a supuestos empíricos, pero actualmente son capaces de observar en tiempo real cómo los atletas movilizan sus recursos neuronales antes de realizar un movimiento físico excepcional. La señal es muy débil, así que no es mucho lo que nos ofrece a la vista. Por eso tenemos que hacer un seguimiento con herramientas analíticas, mucho más sofisticadas que el ojo, para detectar qué ocurre y dónde ocurre. Aquí vemos lo que pasa cuando Benselá imagina su movimiento. La primera fase revela algo similar a lo que observamos cuando una persona realiza ejercicios de meditación o de relajación profunda. Así que hay una especie de desconexión cerebral, como si Benselá quisiera vaciar su mente, concentrarse y prepararse para hacer algo. Se produce una especie de retirada, de reajuste y de desconexión de esas regiones. Y solo cuando ha terminado, aparecen unas manchas de color azul que reflejan la actividad en esas regiones sensoriomotrices y visuales. Por ejemplo, aquí, en la parte posterior del cerebro, en las regiones visuales, que quizás están vinculadas al momento en que él visualiza. Las regiones llamadas sensoriomotrices estarán vinculadas a la ejecución y al control del movimiento, en el que participan los sistemas motores y sensoriales implicados en la realización y la preparación del movimiento. Si la imagen mental creada por Benselá Davallá le ayuda efectivamente a levantar la barra, es porque esa imagen solo activa en su cerebro las neuronas útiles para la ejecución del movimiento a realizar. Solo los grandes atletas serán capaces de desactivar completamente y volver a activar bruscamente las regiones motrices de su cerebro sin mover un solo músculo. Para confirmar esta hipótesis, Émeric Guillot ha realizado el experimento con un levantador de pesas principiante. Unos días más tarde comparte sus conclusiones con Benselá. Aquí tengo dos vídeos. El de la derecha es el tuyo y el de la izquierda es de un deportista principiante que hace exactamente lo mismo. Vale. Voy a mostrártelo. Voy a reproducir los dos vídeos simultáneamente y vas a ver que son diferentes. Es exactamente la misma secuencia. Como puedes ver, él no pasa por la fase inicial de vacío mental. En lugar de eso, produce directamente una representación mental que parece muy difusa, ya que se dispersa por varias zonas. Es cierto, es difusa y brumosa. No es capaz de reunir la energía necesaria. La señal aparece por todas partes, va y viene, va y viene. Y además nos ha comentado que tiene muchas dificultades para visualizar, para imaginar sus movimientos con precisión y focalizar sus diferentes fases. Y todo eso se refleja en la actividad cerebral, como vemos aquí. Las dificultades que experimentan los deportistas no profesionales confirman la superioridad mental de los grandes campeones. En estos últimos, el cerebro trabaja menos, pero mejor. Las investigaciones sobre la visualización y la imagenología mental han dado prueba de su eficacia sobre el terreno. Pero desde hace varios años han demostrado también su utilidad en otros ámbitos. Si ayudan a los atletas cuando compiten, podrían también aliviar su carga de entrenamientos. Hasta ahora, nadie había imaginado que se podían ahorrar decenas de miles de horas de repeticiones extenuantes. Para la campeona de judo de Francia, Scarlett Gabrieli, renunciar al entrenamiento significaría privar al cerebro de información crucial para reforzar sus automatismos.
Sin embargo, el 7 de diciembre de 2014, en Tokio, durante su segundo combate del Grand Slam contra la argentina Paula Pareto, Scarlett se desplomó y permaneció inmóvil en el suelo. A causa del violento impacto se rompió los ligamentos del codo. La joven campeona se vio obligada a reducir considerablemente su programa de entrenamiento. Hace varios años, la vuelta al tatami habría sido larga y dolorosa, pero ahora los nuevos métodos permiten reducir ese tiempo. Me lesioné el codo a principios de diciembre, así que debía parar entre 2 y 2 meses y medio. Pero me dijeron que con la imagenología mental se podía volver bien, regresar como estabas antes sin perder la técnica o las sensaciones. Así que ahora trabajamos de una forma diferente, que me debería ayudar a recuperarme de la mejor forma posible. Muy bien, ¿puedes hacerlo otra vez, por favor? En el Instituto Nacional del Deporte de París, Claire Calmels es una de las primeras neurocientíficas que utiliza las técnicas de imagenología mental para la reeducación de los atletas lesionados. Te voy a pedir que hagas imagenología con la adversaria a la que te vas a enfrentar dentro de 15 días en el Campeonato del Mundo. Cuando estés lista, te doy la señal. Ya. Cuando creamos una imagen mental, hay zonas del cerebro que se activan, que son generalmente las zonas motrices y que son las mismas que se activan cuando realizamos un movimiento. Los atletas lesionados podrán alimentar, por así decirlo, esa actividad motriz, esa representación motriz. Podemos decir, entre comillas, que al crear esa imagen se están entrenando para ejecutar el movimiento en la realidad. El trabajo de Claire Calmels se basa en uno de los principales descubrimientos de la neurociencia contemporánea. Visualizar un movimiento o hacerlo en la realidad produce casi los mismos efectos en el cerebro. Dicho de otra manera, podríamos alimentar nuestro cerebro simplemente viendo trabajar a los demás. Imaginemos una situación extrema. Por ejemplo, soy una jugadora de tenis novata y veo todos los partidos de Roland Garros. Absolutamente todos. Ver simplemente los partidos de Federer o de Nadal, ¿me permitirá reproducir sus movimientos? No. Soy una principiante, así que no seré capaz de reproducir sus movimientos. Una lástima. Seguimos sin poder hacer deporte estando sentados ante el televisor. La ciencia no lo resuelve todo. Sin embargo, cuando realizamos un movimiento se activan las mismas neuronas que cuando vemos realizar ese movimiento a otra persona. Por eso los científicos llaman a estas neuronas neuronas espejo. Las neuronas espejo son un gran descubrimiento que realizó hace ya más de 20 años un equipo italiano de Parma y que se llevó a cabo con monos. Rizzolatti y su equipo se dieron cuenta de que cuando un mono iba a coger un cacahuete, había una neurona que se activaba mediante registros extracelulares unitarios. Y lo más increíble es que detectaron que cuando ese mono observaba a uno de sus congéneres coger un cacahuete o a un investigador coger un cacahuete, se activaba la misma neurona. Lo cual quiere decir que cuando los monos o los macacos ejecutan una acción, se produce una activación de una neurona que se encuentra en la corteza premotora ventral del mono. Para mí, el hecho de saber que cuando observo un acto motor y cuando lo ejecuto, un acto, por ejemplo, de las extremidades o de prensión, se activan las mismas zonas cerebrales, es un descubrimiento fantástico. La hipótesis de las neuronas espejo es particularmente fructífera en el deporte de alto nivel. El que exista un sistema de observación de la acción en el cerebro humano no permite solo visualizar nuevos métodos de entrenamiento. Revela por qué los grandes campeones son capaces de adoptar las estrategias de sus adversarios y adaptarse a ellas muy rápido. En los duelos deportivos, cuando se enfrentan dos adversarios, ya sea en una pista de tenis o en el tapiz de judo, todo se basa en la capacidad para leer y describir los movimientos del adversario.
Hay una serie de deportes en los que ser capaz de percibir diferencias sutiles en las acciones de los adversarios es fundamental. Son los deportes de reacción rápida, como los de raqueta, el bádminton, el tenis, en los que es necesario saber leer las señales, los cambios sutiles. En el bádminton te dicen si el volante va hacia la izquierda o hacia la derecha, así que lo esencial es leer los movimientos del adversario en el momento en que golpea la pelota. En el fútbol es parecido. Escrutamos los movimientos de los jugadores. ¿Va a ir a la derecha o a la izquierda? Y eso antes de tocar el balón. Realizar los movimientos perfectos no es suficiente. Hay que ser capaz de engañar, de frustrar las artimañas del adversario y todo en una fracción de segundo. Es ese juego constante entre defensores y atacantes lo que convierte a los partidos de fútbol en un inmenso campo de expresión de las neuronas espejo y en un fantástico territorio de investigación para los neurocientíficos. El fútbol es un ejemplo clásico. Cuando un jugador viene hacia ti, puede bascular hacia la izquierda, hacia la derecha o pasar rápido. Y si es Cristiano Ronaldo, hará esto 3 o 4 veces antes de regatear. Así que hay toda una serie de movimientos que debes percibir y analizar. Los jugadores de alto nivel interpretan los gestos más sutiles de sus adversarios y responden en consecuencia. Cuando perciben algo, es como si lo sintieran en sus propios músculos. La percepción del movimiento se inscribe en la región motriz de su cerebro. Para entender cómo los mejores futbolistas consiguen anticipar las acciones de sus adversarios, Robin Jackson y sus colegas de la Universidad Brunel realizaron un escáner a un equipo de futbolistas profesionales y posteriormente los sometieron a una prueba denominada test de oclusión temporal. La idea es muy sencilla. En la pantalla, un delantero se dispone a chutar un balón, pero la imagen se detiene justo antes de que golpee la pelota. El jugador debe adivinar si el balón irá hacia la derecha o hacia la izquierda. Era la primera vez que el sistema de neuronas espejo era considerado como el origen de nuestra capacidad de anticipación. Conversando un día con Robin Jackson, me habló de sus trabajos sobre la anticipación y la predicción, lo que llamamos la oclusión temporal. Una tarea que consiste en ser capaz de predecir los movimientos de otra persona para reaccionar después en consecuencia. Yo le dije, sería un experimento fantástico para probar en un escáner, y efectivamente vimos que el cerebro mostraba una actividad muy intensa. Era algo que hacía trabajar al cerebro y me impresionó mucho porque pensé, tal vez estamos ante una de las tareas importantes para las que está diseñado nuestro cerebro. Podemos identificar con mucha precisión el momento en el que ocurre algo importante en el cerebro. En el caso de la capacidad de anticipación de un futbolista, cuando un atacante está a punto de cambiar de dirección, observamos que hay una conexión entre la actividad de la corteza motora del cerebro y la del glúteo medio. Este es el músculo que separa la pierna de la línea media del cuerpo y es muy activo cuando nos apoyamos para cambiar de dirección, como cuando un delantero encara a un defensor. Cuando un delantero trata de engañar al portero, el movimiento de su cadera puede traicionarle. Es una de las pistas más sutiles que predice un cambio repentino de dirección y que solo los mejores futbolistas son capaces de detectar. Si descifran la señal a tiempo, tienen unos milisegundos para adaptarse a ella y suspender su movimiento reflejo. El jugador suspende su reacción durante una fracción de segundo antes de tomar una decisión, para que ésta sea lo más precisa posible. Por lo tanto, los buenos jugadores son más precisos, no solo porque las acciones que observan tienen una mejor resonancia en su cerebro, sino también porque son capaces de detener su movimiento reflejo ante una finta o un engaño. Y eso significa enseñar al cerebro a desconfiar de sus propios reflejos. Es una paradoja sorprendente. Los futuros genios del fútbol pasan innumerables horas practicando unos movimientos que finalmente decidirán no usar en el campo. Esa capacidad de frenar la respuesta refleja, o por el contrario, de dejar que se exprese libremente según el contexto, es en realidad uno de los atributos más sofisticados de las neuronas espejo.
Y es precisamente lo que admiramos en el juego sutil y creativo de los mejores jugadores de la historia. Zidane, que para mí es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, hacía que todo pareciese fácil y simple. Buscaba la calidad y la perfección en sus gestos y en sus movimientos. Los tenía automatizados. Era algo inherente en él. Y en eso consiste el deporte de alto nivel, en la capacidad de comprender las diferentes situaciones y adaptarse a ellas. Hasta ahora creíamos que el talento innato era un don de la naturaleza o algún tipo de lotería genética, pero los últimos descubrimientos han asestado un duro golpe a ese viejo mito. La capacidad de adaptación ultra rápida se puede entrenar como cualquier otra habilidad deportiva. Ahora parece obvio que el aspecto mental es primordial en el deporte. El cerebro, igual que el cuerpo, debe estar bien entrenado, pero se trata de un aspecto relativamente nuevo. Me recuerda a cuando comenzamos a abordar la preparación física. Ahora es otra forma de preparación que va más allá de lo mental. Trabajamos con la mente cognitiva, con la asimilación de información y con la inteligencia. Hasta el momento, los neurocientíficos se habían contentado con observar el cerebro de los atletas, pero ahora el objetivo es transformarlo. Para que el rendimiento deportivo se beneficie de los avances científicos, ahora los investigadores dedican su tiempo a la formación de talentos emergentes. Un futbolista o un jugador de hóquey sobre hielo ve un movimiento continuo con muchos elementos simultáneos. Los jugadores necesitan reaccionar muy rápido y el cerebro tiene una manera muy específica de gestionarlo. Para ello, deben coordinar múltiples procesos cognitivos de forma simultánea. Eso es lo que hemos recreado aquí. Queríamos crear algo que pudiera estimular esos diferentes sistemas simultáneamente para entrenar y mejorar sus capacidades. El sistema de entrenamiento cognitivo desarrollado por Jocelyn Forbert en la Escuela de Optometría de Montreal se llama NeuroTracker. 4873. Promete revolucionar los métodos de entrenamiento. Quizás los futbolistas aprendan a amar las matemáticas. Tenemos 8 bolas amarillas. 4 de ellas se iluminan momentáneamente de color rojo. A continuación, durante 8 segundos, las bolas recorrerán la pantalla, chocando entre sí. Pasados los 8 segundos, aparecerá un número en cada bola y tendrás que darme los números de las 4 bolas que estaban iluminadas en rojo. 5386. Por primera vez, un simulador virtual apunta a las facultades cognitivas de los futbolistas profesionales y futuras estrellas del fútbol. El NeuroTracker, fruto de años de trabajo, ofrece a las nuevas generaciones un sistema para rivalizar con los mejores jugadores internacionales. 8527. Lo que sigue distinguiendo a los jugadores en los deportes de alto rendimiento es su capacidad superior y casi mágica de anticipar lo que va a pasar en el juego y de explotar ese talento en todo momento. ¿Pero creemos realmente que es la visión lo que les permite hacer eso? Es su capacidad de percibir y entender lo que está sucediendo. Para desarrollar las capacidades analíticas del jugador, el programa concebido por Jocelyn Forbert ha adaptado la abstracción científica de las limitaciones reales del campo de fútbol. Su elaborado diseño traduce la complejidad de los partidos de fútbol en formas simples: movimientos, líneas y flujo. Todos experimentamos el flujo óptico en nuestra vida. Al caminar entre una multitud, por ejemplo, hay un movimiento dinámico que avanza hacia nosotros de forma constante. Es similar a lo que sucede en un campo de fútbol. La información visual que rodea al jugador es dinámica. La idea es recrear un movimiento similar al que experimenta el jugador cuando está en el campo. Es un entrenamiento que ayuda a sobrecargar el cerebro y a automatizar las redes neuronales de los deportistas. Esto hace que su trabajo sea más fácil cuando salen al campo. 5823. Perfecto, sigue así. El campo visual periférico está lleno de redes neuronales de tipo magnocelular que se encargan de la percepción del movimiento.
A medida que estimulamos la visión periférica, lo que hacemos es estimular esas redes de neuronas, de tal manera que entrenamos al jugador a procesar la información de un modo más rápido y más fluido. En resumen, bastaría con tener una puntuación alta en videojuegos para ganar el Balón de Oro. Fácil, ¿verdad? Bien, ahora inténtelo usted. Siga las 4 bolas rojas durante 5 segundos. ¿Está listo? Adelante. La gente tiende a pensar que los atletas no usan mucho su cerebro, y es rotundamente falso, porque todos orientamos nuestros recursos hacia algo. No estoy diciendo que sean más inteligentes, pero ciertamente hay una forma de inteligencia ahí, una capacidad mental para poner en práctica. La ciencia ha salido de los laboratorios y aunque los investigadores están dispuestos a sudar la camiseta, todavía tienen que convencer a los deportistas para que les hagan un hueco en el equipo. Investigar en el laboratorio está genial, pero lo importante es cómo se traduce luego todo eso en el campo. ¿Qué porcentaje se puede aplicar en la práctica? ¿Vamos a ganar un 10 o un 20% de eficacia? ¿El 2 o el 3%? Un 2 o un 3% es un porcentaje enorme. Si eso nos hace ganar una décima de segundo, puede ser la diferencia entre tener el balón y no tenerlo, entre marcar gol o no. Hemos publicado ya varios estudios al respecto, pero todavía estamos aprendiendo y mejorando. Los atletas no son los únicos que están cambiando. Nosotros también estamos mejorando en lo que hacemos. Pero sí, el entrenamiento que ofrecemos tiene un impacto a nivel de rendimiento. Y sí, se nota claramente en el terreno de juego. Por ejemplo, en el número de pases exitosos. Y todos los elementos de nuestra investigación no solo se han comprobado aquí, sino también en otros lugares. En la actualidad hay otros muchos laboratorios que están utilizando nuestro NeuroTracker para evaluar, predecir y poder mejorar el rendimiento. El NeuroTracker, concebido en Montreal, ha cruzado el Atlántico. Ha llegado al Manchester United, al Barcelona o al Olympique de Lyon. Los mejores centros de formación europeos apuestan por el entrenamiento cognitivo para entrenar a sus futuros campeones y para detectar a jóvenes talentos. Al utilizar el NeuroTracker con los jóvenes nos dimos cuenta de que además de incrementar sus niveles de percepción, fortalece la capacidad del cerebro a la hora de almacenar experiencias y de reaccionar rápidamente a las señales recibidas. Señales que se perciben de forma algo difusa y periférica, porque no hay tiempo suficiente para mirar el juego como un todo. Hay que procesar 3 o 4 elementos de información muy rápidamente. 6-4-2-7. La visión periférica es lo que permite a las grandes leyendas del fútbol conocer la posición exacta de sus compañeros y sus adversarios en el campo sin ni siquiera tener que girar la cabeza. Antes pensábamos que se debía a la genialidad de un deportista, pero en un futuro próximo, cualquiera será capaz de tener su propio Zidane o Messi en lugar de tener que comprarlo a precio de oro en el mercado. El fútbol ha entrado en una espiral de evolución tan vertiginosa que la única solución ahora es formar a tus propios jugadores. De ahí la gran inversión que hemos hecho en el Olympique de Lyon. Gastamos entre 7 y 10 millones de euros al año en formación. Es evidente que la formación mental cada vez es más importante. Y si ese es el futuro del fútbol, creo que el Olympique estará mejor situado que otros equipos, porque vamos por delante de los demás en ese campo. Hemos innovado y hemos investigado. La primera generación de atletas entrenados con métodos cognitivos espera el momento de mostrar su potencial. Con ellos, llega un enfoque completamente nuevo al deporte y al fútbol que espera triunfar mañana en los estadios.
La ciencia, la educación, la pedagogía y el desarrollo son extraordinarios. Cada pequeño descubrimiento abre tantas posibilidades que parecen infinitas. Lo más maravilloso cuando trabajas en el campo de la investigación es que lo haces con hipótesis. Puedes probar una cosa y si no funciona, intentar otra. Creo que el entrenamiento cognitivo se expandirá rápidamente. Hay un margen de progresión extraordinario en los deportes colectivos. El progreso científico ha abierto una nueva era en el mundo del deporte. Los atletas ya estaban rodeados de un impresionante equipo de fisioterapeutas, dietistas y especialistas de todo tipo. Ahora también tendrán que contar con la aportación de los neurocientíficos. En Londres, la poderosa compañía farmacéutica GlaxoSmithKline, o GSK, acaba de inaugurar un nuevo tipo de instalación, a la vez laboratorio científico y salón de entrenamiento deportivo. El objetivo es crear al atleta completo, capaz de integrar capacidades cognitivas y físicas en un solo cuerpo. Vamos a hacer lo que llamamos una evaluación de procesamiento cognitivo fundamental. En lenguaje más profano, vamos a estudiar cómo funciona vuestro cerebro y la relación con vuestro rendimiento deportivo, ¿vale? El rendimiento de los atletas es único si lo comparamos con el de la población normal. Podemos aprender mucho de ellos estudiando cómo funciona su cerebro. Y eso puede ayudar a GlaxoSmithKline y al Laboratorio de Rendimiento Humano a encontrar mejores productos para nuestros consumidores. Y también a la población en general, desarrollando mejores medicamentos y mejores tratamientos. ¿Listos? En el laboratorio de rendimiento humano, el cerebro de los atletas se convierte en la materia prima de una auténtica industria del rendimiento. Se toma a algunos futbolistas de alto nivel, se los somete a un ejercicio intenso y se comprueba el estado de sus neuronas, con la esperanza de encontrar la fórmula mágica que permita en el futuro fabricar campeones en serie. Hemos regulado esta cámara con la misma temperatura que en Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos. Básicamente, estudiamos el impacto de la humedad y la temperatura sobre su capacidad, no solo física, también cognitiva. Comprobamos el tiempo de reacción para ver el impacto que tiene el ejercicio combinado con el calor y la humedad sobre sus funciones cerebrales. En este gimnasio futurista, la ciencia y la tecnología parecen haber puesto el sueño del rendimiento supremo al alcance de un clic. El cuerpo y el cerebro son llevados al límite, como si fuera posible programar hasta la última neurona de los atletas. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de poder encorsetar el cerebro en un programa informático. Aunque hoy sabemos cómo aumentar la capacidad cerebral de nuestros atletas, es ilusorio pretender que podemos controlar a la perfección todo lo que les pasa por la cabeza. El esquí es un deporte muy solitario. Una vez que traspasas el portillón, dejas atrás a tu equipo y a tu entrenador, y durante los 2 minutos siguientes no hay nadie a tu alrededor. No escuchas nada, solo estás tú, con tus pensamientos y el viento en el casco. Es muy fácil, incluso a velocidades tan altas, darle vueltas a la cabeza pensando en lo que te espera en la próxima puerta, en los errores que cometiste, o incluso en la colada que tienes pendiente. Los pensamientos se desmadran. Todos los campeones saben que de nada sirve desarrollar sus capacidades cognitivas si no logran dominar el flujo de sus pensamientos. Para crear al atleta perfecto, no basta con tener un cerebro bien calibrado. Deben aprender también a controlar las divagaciones de su mente. Incluso al más alto nivel, en los atletas que tienen todo lo necesario para controlar cualquier aspecto de su rendimiento, la mente todavía tiene, pese a todo, una especie de libertad que puede hacer que pierdan la concentración. Parece casi inimaginable, dado su nivel de entrenamiento. Pero eso demuestra que la mente es la última frontera a superar en deportes de alto rendimiento. Hoy en día las técnicas de entrenamiento cerebral trabajan todavía con modelos cuyo cerebro se encuentra en situación de reposo. Sin embargo, la competición en el mundo real somete al deportista a la máxima tensión. El principal reto de Manuel Osborne Paradis es llegar a controlar sus emociones durante los 2 minutos que dura el descenso.
Lanzándose a más de 120 kilómetros por hora, cualquier distracción podría costarle la vida o, cuanto menos, perder su puesto en el podio. Penny Berner, antigua campeona de atletismo, lleva 20 años ayudando a los mejores atletas del mundo a mantener el máximo de sus capacidades en entornos particularmente estresantes. Estamos midiendo la actividad eléctrica del cerebro. Tomamos mediciones en la superficie del cráneo o de la corteza cerebral con una electroencefalografía en diferentes bandas de frecuencia para poder expresarlas de manera más sencilla. A grosso modo, tenemos las ondas delta, que corresponden al estado de sueño, las ondas teta, que están más cerca de la ensoñación, cuando nuestra mente divaga, y luego las ondas alfa y las ondas beta altas y bajas, que tienen que ver con rumiar los pensamientos, con la preocupación provocada por el estrés. La respuesta que recibimos en la pantalla cuando están conectados a los electrodos nos da una respuesta concreta e ilustrativa. El estrés, la excitación o los estados de concentración profunda hacen variar considerablemente las ondas cerebrales. La técnica utilizada por Penny Berner permite a los atletas controlar por sí mismos dichas variaciones. Por pura fuerza de voluntad, el campeón de esquí Manuel Osborne Paradis puede ahora competir contra los mejores skippers de regatas del mundo. Cuanto más consigue controlar sus ondas de estrés, más rápido avanza su pequeño velero. Cuando empecé a practicar el juego de los veleros con Penny, estábamos tratando de averiguar el lapso temporal en el que empezaban a surgir mis dificultades. Es decir, en qué momento perdía la concentración o mi mente divagaba. Cada vez que hacíamos una prueba de 2 minutos, siempre era entre 1 minuto 30 y 1 minuto 45 segundos cuando mi cerebro se desconcentraba más. Y repasando mi carrera, todas mis caídas o en las carreras que he perdido, siempre ha ocurrido algo entre 1 minuto 30 y 1 minuto 45 segundos. A medida que van progresando en el entrenamiento, van ganando confianza, porque se dan cuenta de que pueden manejar esa situación por sí mismos. Los 3 atletas con los que trabajé para los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012 lo gestionaron de manera excelente y dieron lo mejor de sí mismos. De hecho, ganaron medallas. Ningún programa informático dará a los atletas un control absoluto sobre sus emociones. Pero es posible aprender a orientarlas para frenar sus automatismos y dejar expresar libremente su creatividad. Cuando tienes confianza, sientes que todo fluye por sí solo. Esquiar consiste en ir haciendo un giro tras otro y aprovechar la velocidad generada en cada giro para acometer el siguiente. Cuando todo va bien y sigues la línea correctamente, todo fluye mucho mejor. Cuando sientes ansiedad y empiezas a acumular tensión en los hombros, nada fluye. Todo se vuelve mecánico y pierde fluidez. Si utilizas la respiración para calmarte, es mucho más fácil deslizarse y dejar que todos los elementos trabajen juntos. En la década de 1990, el psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi llamó flujo a ese estado mental en el que el rendimiento es óptimo sin experimentar la más mínima sensación de esfuerzo. Para los atletas, es una especie de santo grial, la antítesis del estrés y de la ansiedad. El flujo es un río que fluye, que no serpentea en todas direcciones sin rumbo por entre las rocas. Es una fase de flujo laminar, donde todo se mueve en la misma dirección. La energía viaja en la misma dirección. A nivel neuronal, esta idea probablemente minimiza las interferencias negativas. Por eso, se describe el flujo como una sensación particularmente agradable. El flujo es algo muy difícil de conseguir para cualquier atleta. Es ese momento crítico en el que todo lo que te rodea entra en una sincronía perfecta, donde sientes que la bola del martillo está exactamente donde tú quieres que esté, en el que todo tu cuerpo, hasta el más pequeño músculo que has entrenado durante horas y horas, hace lo que debe hacer en el momento preciso y con el ritmo adecuado.
Creo que el flujo tiene mucho que ver con el ritmo y la música. Entras en una dinámica en la que de repente el mundo se detiene. De repente eres casi un dios con un control absoluto de todo lo que te rodea y puedes manejar hasta el más pequeño gesto, hasta el más pequeño movimiento. Todo se ralentiza y puedes ver realmente la bola del martillo y tu relación con la bola. Y sientes que puedes girar la bola exactamente por donde tú quieres y decidir el momento en que vas a poner toda tu energía, toda la energía de tu ser en esa bola, para liberarla en el universo. Y cuando la lanzas, es el momento supremo, como el Big Bang de la creación. Bajo las luces del escáner, los cerebros de los atletas comienzan a revelarnos sus secretos. Y el constante perfeccionamiento de los equipos permite a los científicos profundizar cada vez más en su mente. No hace mucho los deportistas necesitaban miles de horas de entrenamiento para tener la esperanza de ser algún día una leyenda. Miles de horas de esfuerzo, repitiendo los mismos gestos y movimientos para afinar sus redes neuronales. Miles de horas corriendo, saltando, lanzando y chutando para finalmente llegar al límite del cuerpo humano. Sin embargo, los avances en investigación y neurociencia están abriendo una nueva era para el mundo del deporte. Los estimuladores neuronales están llegando a gimnasios y centros de entrenamiento. El siguiente paso es ponerlos a disposición de los atletas sobre el terreno. El atleta ya tenía un cuerpo perfecto y ahora tendrá también un cerebro en consonancia. Todo el mundo aguarda con impaciencia el próximo advenimiento de los nuevos dioses del olimpismo.